Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Este es el nuevo webinar impartido por Seven Experts. Y bueno, vamos un poco ya directamente a lo que os vamos a contar hoy. En estas últimas semanas nos hemos enfocado en ofrecer soluciones para afrontar esta nueva etapa que nos surge tras la situación excepcional que estamos viviendo. Y en esa línea ya nos avanzaban nuestros compañeros anteriormente, pues bueno, algunas medidas o estrategias generales para afrontar esta nueva realidad. Particularmente, en concreto, generar casa a corto o medio plazo se plantea como una medida muy atractiva. Me gustaría hacer un pequeño inciso, invitaros para que visitéis nuestra página web y podréis ver estos anteriores webinars que os menciono y bueno, veréis que son realmente interesantes y que pueden daros la clave o algunas claves para mejorar vuestra situación de cara al futuro. Aprovecho también para recordaros que al final del webinar os haremos una pequeña encuesta y bueno, os invito a todos a que nos respondáis y nos deis un poco la opinión de cómo os ha parecido este webinar. Esta tarde os acompañamos Liliana Roque y yo misma, Ana Sebastián, ambas con experiencia en la optimización y la auditoría de impuestos locales. Bueno, sí que es cierto que no nos ha dado tiempo a acomodarnos tras la última crisis y sí que es cierto que debido a esto nuestra capacidad de reacción está siendo muy inmediata, casi igual de rápida que se está expandiendo la enfermedad. En este caso, la magnitud no lo tenemos muy claro de cuáles serán todas las consecuencias, ¿no? No se puede cuantificar, pero esta incertidumbre hace que estemos reaccionando bastante rápido y hace que las empresas empiecen a redefinir sus estrategias muy rápidamente. Están revisando todas las áreas clave para adelantarse a cualquier situación futura, están teniendo en cuenta las previsiones en la disminución de ventas, el aumento de la morosidad y, claro, está la disminución en la liquidez de la caja. Dentro de las posibles áreas de actuación, hoy queremos incidir en la importancia de generar liquidez en nuestra tesorería mediante la reducción o optimización de los impuestos locales, porque de una cosa estamos realmente seguros y es que seguiremos pagando impuestos. Bueno, esto es inevitable porque los ayuntamientos, la principal línea de financiación que tienen es medio. Así que no es que haya una bajada significativa en esta partida. Y bueno, pues nos gustaría contaros aquí el ejemplo de la ciudad de Madrid. Vemos que en el ejercicio 2019 casi la mitad de los ingresos provienen de los impuestos locales, fundamentalmente el impuesto de bienes inmuebles, que es casi un 30%. Luego también el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, o la comúnmente llamada plusvalía municipal, y el IAE en menor medida. Esta estructura se repite en muchísimas corporaciones municipales, pero bueno, sí que es cierto que el peso del impuesto a actividades económicas en otras localizaciones es mucho mayor. Si hacemos un poquito de memoria, pues podremos ver cómo las grandes crisis siempre han venido acompañadas de reformas tributarias y, paralelamente, pues una progresiva subida de impuestos. En la última que hemos sufrido, pues bueno, señalamos que se modificaron los tipos de gravamen de IVA, se modificaron también diversos puntos en lo que a IRPF e impuesto de sociedades se refiere y también se aumentaron los tipos impositivos de IBI en todo el territorio común mediante decreto ley que se alargó durante 4 años consecutivos, ni más ni menos. De igual manera, pues a nivel más local, se revisaron los estudios de mercado en los que se basa el valor catastral de dichos municipios y se aprobaron las correspondientes nuevas ponencias de valores, alguna de ellas hay que decir que a la baja. También hay que mencionar que se han intensificado las campañas de inspecciones, tanto en IAE como los procesos especiales de regularización catastral. En este contexto, teniendo en cuenta la necesidad de recaudación de los ayuntamientos, pues bueno, nos parece que es un momento muy importante y es buenísimo para empezar a analizar y revisar estos tributos que inevitablemente seguiremos pagando. Pero también, bueno, pues una correcta adecuación a la realidad de las empresas puede suponer un ahorro efectivo a corto o medio plazo y puede suponer un incremento en la liquidez de las cuentas. Tampoco hay que olvidar que existe la posibilidad de aumentar la reducción de las cuotas aplicando algunas medidas excepcionales que se han habilitado ya en algún ayuntamiento como Madrid y que vamos a comentar al final de todo. Bueno, ¿cuáles son los puntos de acción inmediata? Vamos a mencionar un pequeño listado que consideramos que es algo clave, que hay que hacer sí o sí y cuanto antes mejor. Lo primero de todo sería plantearse la reorganización y centralización de todos los impuestos y de las tasas.
Hay empresas que, bueno, por su negocio tienen un gran portfolio de inmuebles o de centros de actividad económica, tienen un gran calendario de pagos a lo largo de todo el ejercicio y, bueno, la centralización de todos ellos puede suponer una mejor previsión de los importes, así como también, bueno, se puede mejorar la planificación estratégica de la caja con esta medida. En segundo lugar, planteamos que es algo bastante importante, que muchas veces se nos escapa, que es revisar aquellas actividades que puedan suponer una autoliquidación puntual. Pues a veces estos pagos, cuando se hacen fuera de los plazos estipulados, pues suponen intereses que incrementan las cuotas innecesariamente. En la misma línea, pues tenemos aquellos actos que tienen o que suponen una declaración por parte del contribuyente. Estas cuestiones también son importantes gestionarlas adecuadamente y bueno, tener en cuenta en las posibles cuotas periódicas que vengan en los calendarios futuros, para luego no tener ninguna sorpresa. Y por último, la última acción que consideramos que es la más importante de todas, que es revisar todas y cada una de las liquidaciones que nos llegan. Bueno, este es uno de los puntos más importantes y vamos a verlos en detalle. Así es, efectivamente es el punto con una mayor probabilidad, ¿no?, de conseguir ahorros y en esto se centra pues la revisión que podamos hacer tanto de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles como también del impuesto sobre actividades económicas. Para ello, en el caso del IBI, que es un impuesto directo y que grava el valor de los bienes inmuebles, ya sean estos pues, urbanos, rústicos o incluso dices, lo que vamos a hacer es analizar la base imponible, que está constituida por el valor catastral del bien inmueble. Si creemos que la posibilidad de éxito de este análisis es tan alta, es debido a que la gran mayoría de los inmuebles, estamos hablando de más del 90%, la valoración real no coincide con la valoración catastral. Los motivos por los que esta situación es tan frecuente los vamos a ver a continuación, pero sí es verdad que en esta diapositiva os hemos querido mostrar uno de ellos. Al existir una serie de alteraciones, pues, que pueden ser físicas, económicas o jurídicas, por ejemplo, podemos hablar de una segregación o incluso de un derribo, ¿no? Que si no se declaran en catastro, esto hará que imposibilita, vaya, la correcta valoración de cualquier inmueble. Así, como veis aquí, los puntos que se pueden revisar son muy amplios y también muy variados. En primer lugar, sobre todo el análisis va a recaer sobre el valor catastral del inmueble. Se estudiarán, por un lado, ¿no?, los parámetros técnicos que determinan el valor del suelo y también aquellos que determinan el valor de la construcción. Cierto es que este análisis es muy importante porque, como creo que se ha podido decir antes, es la base también imponible de otros impuestos, como es la plusvalía municipal o también, como es en el caso del IBI, de Madrid, disculpad, la tasa de basuras. Aclarar que este valor catastral está calculado por Catastro, que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, que como no contempla todas las circunstancias urbanísticas y tampoco tiene base de datos muy actualizadas, es más que comprensible que las valoraciones pues, no sean del todo fidedignas. Por otro lado, y habiéndose determinado correctamente el valor catastral del inmueble, también es posible que a la hora de liquidar el impuesto nos encontremos fallos. Un ejemplo pues, sería que se determine incorrectamente la base liquidable del impuesto. Otro de los puntos importantes que creemos que se debe de realizar es la consulta de las ordenanzas fiscales del municipio. Esto no es tanto un fallo, ¿no?, pero sí que tal vez es la pérdida de oportunidad de conseguir ciertos ahorros, pues podrían aprobarse de un año para otro bonificaciones de carácter rogado que pudieran ser de aplicación. Y ya por último, pues nombrar que existe una serie de errores que tal vez sean menos visibles, que, por ejemplo, pueden estar derivados de los tipos de procedimientos empleados por la Administración o por temas un poco más jurídicos. Un ejemplo de esto pues, podría ser que la fecha a efectos de una nueva valoración y el devengo del impuesto pues, no fuera el establecido por la normativa.
Así, pues una vez que hemos visto ya los principales puntos que se podrían analizar para IBI, nos vamos a centrar ahora en el impuesto sobre actividades económicas, o bueno, como es bien conocido como el IAE, ¿no? Es un tributo local, se devenga anualmente y grava todas aquellas actividades económicas para aquellas empresas que facturan más de 1 millón de euros. También para este impuesto existen muchas posibilidades de encontrar puntos de optimización. Pues más o menos el 80% de las empresas también tributan incorrectamente. Sí, es de verdad que en este caso, como tiene peculiaridades diferentes al IBI, lo que vamos a analizar directamente es la deuda tributaria. Para determinar esta cuantía a pagar, lo primero que haremos será, o lo primero que influye sería el epígrafe, ¿no? Al no estar muy actualizados, no siempre es tan sencillo decidir cuál es el que corresponde con la actividad económica en cuestión. Y además, para el cálculo de la cuota, entre otros parámetros técnicos, también entran aquellos que se hayan declarado a la administración pública. Bueno, pues del mismo modo, como veis, son muchos los puntos que se pueden revisar y que afectan directamente a este impuesto. En primer lugar, nosotros creemos muy importante analizar lo que es el negocio, ¿no? Qué actividades se llevan a cabo, en qué centros de explotación, y así podremos comparar si realmente la situación censal de la empresa, o sea, aquellos epígrafes y actividades que se declararon y en qué municipios se declararon, pues coincide con la realidad del negocio. Por supuesto, se deben de revisar y actualizar los parámetros técnicos que se hubieran declarado. Estos parámetros técnicos son muy variados. Desde, por ejemplo, superficie y potencia en caso de una industria, como por ejemplo, número de habitaciones y categoría en el caso de un hotel. Estos parámetros técnicos, como son la base de lo que es el impuesto, están sujetos a muchísima normativa y jurisprudencia. Y esta es la razón por la que creemos que tiene mucha importancia a la hora de revisar este impuesto, consultar y actualizar estas sentencias y estas consultas vinculantes. Y sin lugar a dudas también las ordenanzas fiscales del municipio, pues son estas las que van a recoger las posibles bonificaciones aplicables. Efectivamente, lo que son los beneficios fiscales que están permitidos por la ley actualmente es uno de los puntos clave a revisar tanto en el impuesto de bienes inmuebles como en el impuesto de actividades económicas. Y bueno, primero de todo mencionar que es la ley reguladora de haciendas locales el marco normativo en el que podemos encajar estos supuestos. Y esto lo menciono porque no existe posibilidad de aplicar nuevos beneficios que no estén contemplados ya en esta base legal. Así lo dispone su artículo 9, en el que el argumento principal es la base del equilibrio presupuestario de las entidades locales. Por tanto, cada beneficio que se contemple debe compensarse de manera que no exista un desajuste en las cuentas de los ayuntamientos. Sobre esta base legal se trabajan las ordenanzas fiscales, que son propias de cada municipio, y allí se detallan de manera particularizada todos los beneficios aplicables, así como los requisitos exigibles a cada uno de ellos. Es necesario aclarar que existen beneficios fiscales que son obligatorios para todos los ayuntamientos, que pueden ser, pues a modo de ejemplo, los destinados a las cooperativas agrarias o, en el caso del impuesto de bienes inmuebles, los destinados a las viviendas de protección oficial. Pero también existen beneficios que, aunque están incluidos dentro del marco legal, pues son los ayuntamientos los que optan o deciden optar o no a incluirlos en la ordenanza fiscal correspondiente. No nos vamos a parar a detallar cada uno de los supuestos porque son muchísimos, pero bueno, a modo de ejemplo, os mencionamos que en el impuesto a actividades económicas existe posibilidad de estos beneficios por creación de empleo o por aprovechamiento de energías renovables, y en el caso de IBI, pues aquellos destinados a bonificar la vivienda habitual de familias numerosas, las viviendas en alquiler de renta limitada o el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Además, también hay que mencionar que la solicitud o no por parte del contribuyente para la aplicación de las bonificaciones siempre viene definida en los requisitos que vienen en las ordenanzas fiscales. Y también existe la posibilidad de que haya beneficios que se aplican de manera automática, sin necesidad de solicitarlos por parte del contribuyente, como puede ser, por ejemplo, la domiciliación bancaria de los tributos. Es una medida pues realmente muy tonta, pero que puede suponer al final del
año, un pequeño ahorro y más si cabe si eres una empresa que tienes un portfolio de inmuebles considerable. Bueno, ya particularizado en este contexto que os hemos comentado al principio del todo, hay mecanismos que se están poniendo en marcha y, bueno, la mayor parte de las medidas tienen que ver con la aprobación de moratorias, aplazamientos y facilidades en el pago de tributos. También exenciones o bonificaciones de las tasas, aquellas que están vinculadas a la ocupación del espacio público por las terrazas de los establecimientos de hostelería. Y también según el tiempo proporcional al estado de alarma, es decir, durante el tiempo que han estado imposibilitados de desarrollar su actividad. Estas medidas, la mayor parte de ellas se están habilitando de manera automática y no suele ser necesaria la solicitud expresa en muchos casos. Pero, sin embargo, las bonificaciones que se aplican sobre los principales impuestos, que son el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas, pues no muchos ayuntamientos han dado el paso. En realidad, a día de hoy, bastantes pocos. Conocemos el Ayuntamiento de Madrid, a lo mejor el Ayuntamiento de Majadahonda también ha dado cierto paso, pero bueno, el que más ha tomado la iniciativa en todo esto ha sido Madrid Capital. Y esto es así porque es muy difícil tramitar estas modificaciones de las ordenanzas fiscales ya estando dentro del ejercicio y además estas modificaciones se tienen que aprobar siempre mediante el pleno local. Bueno, como os decía, el Ayuntamiento de Madrid ha sido el primero de todos. Ya tiene una aprobación definitiva de estas condiciones para optar a la bonificación regulada en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y, además, en este caso está particularizado en el contexto COVID. Se trata de ayudar a aquellas actividades que se han visto más afectadas por el estado de alarma y se plantea una bonificación que asciende a un 25%. Esta bonificación es potestativa, tanto en el impuesto de bienes inmuebles como en el impuesto de actividades económicas, y se incluye dentro de las bonificaciones destinadas, o así están calificadas en la ley, a aquellos inmuebles o actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias que justifiquen tal declaración. Es de carácter rogado, con lo cual lo tienen que solicitar todos los contribuyentes que puedan optar a ellas, claro. Y, una vez solicitada, se deberá aprobar por parte del Ayuntamiento dicha solicitud de inclusión como actividad o inmueble de especial interés. Los requerimientos específicos pasan por declarar que la actividad ya estaba en funcionamiento antes del 15 de marzo y que previsiblemente se mantendrá hasta finales de año. Y además, dicha actividad tiene que corresponder a aquellas que están estipuladas en la ordenanza, que son las que más han sufrido por esta situación. Estas son el comercio en todas sus variantes, ocio y hostelería, el cultural, los espectáculos y, además, en el impuesto de actividades económicas, también aquellas actividades relacionadas con el deporte y otros servicios profesionales como pueden ser las peluquerías. En el caso de IBI, puede darse el caso que el propietario y, por tanto, el sujeto pasivo del impuesto no sea realmente el que desarrolla la actividad. En este caso, se debe demostrar que el propietario ha acordado una serie de facilidades al inquilino para, en lo que a la renta anual se refiere. Así hay que demostrar esta situación. En el caso de que el inmueble tenga varias actividades, se debe demostrar que estos acuerdos con los inquilinos o con las personas que desarrollan o las empresas que desarrollan las actividades, pues han hecho acuerdos con todos y cada una de ellas. Para IAE, además, se establece que las micropymes pueden optar a un 50% de bonificación, con exactamente los mismos requisitos exigibles para el resto. Y de cara al ejercicio 2021, pues todas las actividades bonificables pueden mantener este descuento especial si se mantiene la plantilla de trabajadores. Queremos, además, poneros un pequeño ejemplo que no tiene mayor repercusión, simplemente para poner algunas cifras y que sean un poco más visuales. Hemos hecho es un estudio en un inmueble de uso comercial situado en la ciudad de Madrid y con actividad en funcionamiento antes del 15 de marzo. En este caso se ha realizado una actuación sobre la base imponible del impuesto, sobre el valor catastral. Se ha determinado que se podía optimizar en base a determinados parámetros técnicos. Se ha solicitado a Catastro. Catastro, una vez aceptado y estimada esta modificación, concluye que el valor catastral se puede disminuir en casi un 10%.
Por tanto, la repercusión de esta disminución del valor catastral conlleva también una disminución en la cuota íntegra del impuesto, que asciende a una cantidad similar, a casi un 9,5%. Esta disminución de la cuota va a ser indefinida en el tiempo mientras se mantenga la situación física y jurídica del inmueble. Por otro lado, y ya particularizado en el ejercicio 2020, pues se observó que inicialmente no se había aplicado ninguna bonificación y a la vista de las ordenanzas fiscales se plantea la domiciliación bancaria, en este caso con un fraccionamiento en 2 plazos, y además se solicita la bonificación por el contexto COVID. Así, la cuota del ejercicio 2020 al final se ve reducida pues casi en un 33%, simplemente con unas medidas muy básicas que se pueden poner en funcionamiento de manera rápida. Bueno, esto es un poco lo que os queríamos contar. Hemos hecho un resumen de todas las medidas que consideramos necesarias para revisar estos impuestos. Y bueno, si estáis interesados o tenéis alguna duda sobre lo que os hemos contado, pues os escuchamos y respondemos todas vuestras preguntas. Aprovecho también para agradeceros estar aquí hoy con nosotros y bueno, invitaros a que nos conozcáis en nuestra página web, así como el resto de los servicios y el resto de webinars que hicieron nuestros compañeros estas semanas de atrás. Pues esperamos si hay alguna pregunta. Mira, aquí nos preguntan cuál es la fecha límite para solicitar la bonificación por la situación excepcional del COVID en Madrid, entiendo. Es importante porque estamos dentro del plazo, se habilitó un mes desde la aprobación definitiva de las ordenanzas y, bueno, la fecha límite para solicitar la declaración de bien de interés municipal es ahora, el 29 de junio máximo. Se prevé que el Ayuntamiento de Madrid a finales de julio pues haga una publicación provisional de todas aquellas actividades o de todos aquellos inmuebles que se pueden considerar aceptados como declarados para conseguir esta bonificación. Nos preguntan también si solo se puede solicitar la bonificación COVID para Madrid. Bueno, en este caso ya os adelantaba, cada municipio tiene que negociar un poco internamente, tiene que aprobar en pleno estas modificaciones y estas ordenanzas fiscales. Son procesos a veces un poco complejos, pero bueno, poco a poco van apareciendo algunas medidas extraordinarias. Por ejemplo, en Majadahonda, como ya os adelantaba, sí que se aprobó en pleno algunas medidas, no iguales que las de Madrid, pero bueno, sí que afectan por ejemplo, al impuesto de actividades económicas. Y bueno, hay otros ayuntamientos que poco a poco parece que van a ponerlo en marcha. No sé si... mira, están en Barcelona. Pues precisamente en Barcelona, bueno, no es exactamente la misma medida, de hecho no hay una bonificación específica como lo que os he contado para Madrid, pero sí que ha habido algunas cuestiones. Os comento que bueno, se han permitido aplazamientos y fraccionamientos, ya os adelantaba que en casi todos los municipios se han ido aprobando estas medidas. En el caso de Barcelona se pueden alargar hasta septiembre de 2021 y además en Barcelona se ha permitido que las tasas de terrazas o la recogida de residuos se reduzca de manera automática en proporción al tiempo que no se ha podido ejercer la actividad. Las acciones para reducir las cuotas, nos pregunta Marta, tienen resultado indefinido en el tiempo. Pues las que tienen que ver con las cuestiones, por ejemplo, en el impuesto de actividades económicas, los elementos tributarios, imaginemos que no haya ninguna modificación considerable
en lo que es la actividad o en el negocio, pues bueno, se mantendrá. Siempre y cuando no hagas una modificación, estas acciones se mantienen en el tiempo, al igual que en el impuesto de bienes inmuebles. Si no hay ninguna modificación físico-jurídica del inmueble, la reducción que hayas conseguido se mantendrá de manera indefinida. Por otro lado, lo que son las bonificaciones, cada una de ellas son para cada ejercicio, porque se tiene que revisar la ordenanza que se aprueba todos los años y, bueno, y cada año pueden modificar los requisitos o pueden incluir o excluir bonificaciones que no sean obligatorias. Otra pregunta nos dicen, ¿con la revisión del impuesto se puede conseguir devolución de los últimos ejercicios? Bueno, pues esta es una pregunta interesante, que además nos encontramos bastante con ella y bueno, son casos puntuales. No se puede afirmar de manera sistemática que se pueda conseguir un carácter retroactivo con estas revisiones. Pero sí que es cierto que, bueno, dependiendo de la particularidad de los procedimientos que se inicien, sí que se pueden conseguir en determinados casos esta devolución de ingresos indebidos. No podríamos detallaros específicamente en qué casos son, porque son casos, bueno, dependen de muchísimas cuestiones y, bueno, habría que analizarlos bastante en detalle y analizar toda la documentación para poderos confirmar si en el caso particular corresponde o no corresponde. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por las preguntas. No sé si alguien, esperamos un poquito más por si alguien se anima. Parece que de momento no. Pues nada, agradeceros este ratito que habéis pasado con nosotros y bueno, muchísimas gracias por estar ahí y nada, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Un saludo a todos. Un saludo, gracias. Gracias.